Belén, vamos a charlar con el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, actual diputado nacional. Dentro de nada empiezan las sesiones ordinarias este miércoles. Por ahora veo poca expectativa. Hola Axel, ¿cómo va? Aquí Belén y Tuni te saludan. ¿Cómo va? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, se viene esto de las sesiones ordinarias. ¿No hay una expectativa, por ejemplo, de grandes anuncios económicos? Mirá, la verdad es que yo no puedo hacer otra cosa que recordar la última apertura, que fue la primera de Macri, el 1 de marzo de 2016, y yo creo que eso fue visto en perspectiva, lo que dijo ahí, lo que después hizo, lo que pasó, y la verdad que fue una apertura desastrosa. Me acuerdo que los días previos sí hubo una expectativa, no porque fuera a hacer anuncios, porque veníamos de la campaña electoral más o menos, se había producido la devaluación, ya había habido problemas con la paritaria a esa altura del partido, pero me acuerdo que había unos cabildeos como una especie de interna dentro del PRO acerca de si a Macri le convenía o no hablar de la pesada herencia, porque hasta ese momento no venía con el discurso de la pesada herencia. Yo computo que fue ahí donde se les ocurrió ese giro discursivo, que bueno, que lo siguen usando hasta anteayer, digamos, hasta el tema del correo, todavía ese desastre del correo se lo tratan de atribuir a alguna cosa que no tiene que ver con ellos, pero desde el punto de vista de lo que se está hablando es que aparentemente Macri va a venir con alguna medida anticorrupción apuntada a los empresarios, otro tema bastante para mí sorprendente, porque digamos todos los casos de corrupción de empresarios que estamos teniendo en estos días son de empresarios del grupo Macri, de la familia Macri. Sí, no porque Tuni, no porque nosotros hayamos avanzado, por ejemplo, en temas del pasado de Macri, que hay desde Rousselón adelante montones, sino porque todos los días nos sorprende el gobierno de Macri con lo del correo, lo de Avianca, lo de Arribas, lo de los Panama Papers. Ahora, vos sabés, Ale, Axel, que a mí me parece que está subvalorado el escándalo de el soterramiento del Sarmiento. Sí, efectivamente, porque además lo de Arribas, si tiene conexión por lo menos temporal con algo, aparentemente, vos fíjate, coincido, el soterramiento es un escándalo. Yo creo que ya hay algunas cosas en la justicia presentadas oportunamente, porque ahí se violaron los pliegos y las condiciones las cuales se adjudicó la obra, o sea que básicamente por decreto presidencial fue una especie de amnistía y perdón que cambia las condiciones del pliego. Eso yo no lo vi en mi vida, pero lo que pasa es que es como que en economía, yo siempre digo, ¿no? Y el otro día fuimos a hablar en Mar del Plata con Leopoldo Moró y yo le decía, la verdad que tengo tantos temas económicos que son uno después del otro, las malas noticias, las malas decisiones, que es muy difícil elegir por dónde empezar. Con el tema de los escándalos un poco también, porque apareció lo de las autopistas del Sol, y ahora hoy leía, mira, no quiero apresurarme porque la verdad que sería demasiado, pero aparentemente esa compra de casas prefabricadas chinas tiene que ver también con un negocio del padre de Macri. Eso estaba leyendo hoy, pero ya no me extraña nada, así que si Macri viene a presentar, que es lo único que vi de novedoso, ¿no? Aparentemente saldría con una iniciativa para la corrupción empresarial, lo cual es un tema interesante, pero es un tema interesante porque todo el mundo sabe que lo de la corrupción suele atribuirse sobre todo a los funcionarios públicos. Evidentemente ha habido casos y hay en todo lado del mundo, pero por cada vez que aparece un caso de corrupción estatal, en general es porque se le dio un privilegio a un empresario que si pagó determinado monto para conseguir un negocio, vaya a saber de cuánto es ese negocio. Y lo de Rousseló un poco hoy lo leía también, ¿no? Lo de Rousseló es el caso donde claramente fue penalizado el político y el empresario lavó su pasado y
y es presidente de la Nación hoy. De todas maneras, da como la impresión de que algunos temas, como la apertura de importaciones, que abren un agujero muy grande en los puestos de trabajo, como que no están pasando por el Congreso, digamos, desde ya que son resoluciones que no pasan por el Congreso, pero como que en una sesión como esta o en un discurso como esto deberían decir hacia dónde van, por decírtelo de alguna manera. Sí, coincido, me parece, yo recuerdo también cuando empezó digamos, el gobierno de Macri, yo le pongo en el Congreso más o menos cronológicamente el tema de los fondos buitres, ¿no? Que fue la primera gran ley que bueno, que un poco marcó esa suerte de autismo al que quieren someter al Congreso, vinculado a dos fenómenos. Yo, por lo menos, bueno, lo que se viene el 1 de marzo es un monólogo del presidente, sí, no una discusión en el Congreso. Y bueno, él hablará de lo que quiere hablar, y sabemos que ciertos temas centrales en la economía, por eso recuerdo el Congreso, yo me acuerdo que cuando fue la discusión de los buitres, yo dije claramente, el Congreso, este fue mi ángulo, ¿no? El Congreso no decide la política económica. Ahora lo que muestra lo de los fondos buitres es la vocación que ya tiene este gobierno de sobreendeudar al país, porque ahí nos pedían 16.000 millones de dólares para pagar una autorización por 16.000 millones de dólares, cuando lo que ya tenían autorizado alcanzaba claramente, y además era muy superior incluso a la enormidad que le iban a pagar a Paul Singer y sus muchachos. Lo que es muy difícil discutir en el Congreso, a pesar de que hemos presentado leyes, todos los bloques, todos los sectores, y estamos tratando de poner el tema para que desde el andamiaje legal se le ponga algún tipo de límite a una política económica que ya se pasa de neoliberal, porque cuando uno mira el tema que vos planteás de las importaciones, ¿no? Han importado 2,5 millones de pares de zapatos y estamos con nuestra industria absolutamente colapsada y sin trabajo, porque vos fíjate que aumentan las importaciones de los sectores de consumo cuando hay una caída del consumo, así que el efecto es doblemente nocivo. Claro, obvio. Acá estuvimos hace un ratito charlando con Alberto Fernández y él decía que hay alguna chance, que él está a favor de que haya una única lista de todo el peronismo aquí en la ciudad de Buenos Aires. ¿Te suena como una posibilidad? Yo sé que se está conversando. Yo un poco a eso me voy a referir con el tema del Congreso, porque en estas elecciones obviamente que lo que haga la oposición es central, pero me parece que hay un punto, como quien dice, previo, conceptualmente previo, que es que estamos en una elección de medio término. La verdad que no estamos decidiendo un nuevo presidente en este caso, y tampoco es que la composición del Congreso va a cambiar sustancialmente desde el punto de vista de que hoy Macri tiene minoría. O sea que mi gran duda es esta: Macri con minoría pasó todas las leyes. Hay dos elementos a considerar. El primero es que, como en toda elección de medio término, hay gente que lo votó a Macri, mucha gente que no, la mitad menos uno, digamos, no lo votó, pero la mitad más uno sí lo votó en el balotaje. Y creo que esta elección, lo que venimos a ver, más allá de si se presenta Cristina, si cerramos la lista, lo primero que hay que ver es si alguien quiere acompañar al oficialismo en estas políticas que está llevando adelante. Él aquí, Alberto, aquí dijo, el problema es Macri, el problema no es Cristina. O sea, que yo le dije, en el Congreso, más bien durante este año, tuvieron una posición de que el problema no era Macri. El problema fue también en el Congreso, por lo menos, ciertos bloques presuntamente opositores, porque si va a pasar lo mismo, ahí es a lo que digo. Primero, la gente va a tener que votar y ya no hay excusa, digamos, para no plantearlo así. Antes era la campaña del miedo, ahora no es la campaña de un pronóstico de miedo. El miedo es lo que está viviendo la gente, que va a perder el laburo si esto sigue así, más la que ya lo perdió, más la que perdió salario, más el que le están poniendo
la paritaria por decreto, más el protocolo antipiquetes para venir a desalojar las calles y de protestas, más el encarcelamiento de Milagro Sala. O sea que yo creo que en este momento lo que hay que poner en la urna es Macri sí o Macri no. Pero ¿qué problema ulterior tenemos? Que es el segundo punto. La verdad que nosotros nos hemos pasado en el bloque de diputados del Frente para la Victoria, oponiéndonos a las políticas económicas de Macri, a todo lo que tiene que pasar por el Congreso, esas políticas económicas, o que lo implica de alguna manera. Si Macri pudo pasar una falsa ley para pagarle a los jubilados, que en realidad encubría algo que denunciamos en ese momento, y fue así. No le iban a pagar nada, 2 millones y pico de jubilados como decían, sino que básicamente querían vender las acciones del FGS, y lo están haciendo. Y fueron apoyados por algunos sectores de la oposición, presunta oposición, que bueno, que van a tener que hacer ahí si tenés un caso de... Conclusión, ¿te parece que puede haber una sola lista del peronismo en la capital o en la ciudad de Buenos Aires? Tiene que ser programática, si no nos va a pasar lo mismo que la anterior, porque incluso en nuestra boleta del Frente para la Victoria, que la gente que votó Frente para la Victoria no quería Macri, no quería neoliberalismo, de acá la China, bueno, hubo algunos candidatos que después dieron la vuelta en el aire y le votaron todas las leyes. Lo mismo ha pasado con algunos sectores de la oposición, que con la excusa de la gobernabilidad, con la excusa, digo excusas porque el tema de la gobernabilidad bien tomado quiere decir básicamente, uno no puede ir al Congreso a decir, bueno, pongámosle al presidente por decreto o por ley la misma política económica que nosotros. Eso no se puede, obviamente, pero ahora a nivel de la política económica, en el Congreso, lo que no podemos permitir es que el presidente haga lo contrario de lo que prometió, porque eso es un poco lo que está pasando: ganancias, jubilados, fondos buitres, sobreendeudamiento, presupuesto, ajuste en ciencia. Bueno, si vamos a seguir votando así, yo creo que ahí tiene que tomar una decisión cada uno de los que se presenten y ser muy explícitos. Si le va a venir a apoyar las políticas neoliberales, no hay posibilidad de unificar nada. Casi todos los encuestadores dicen ha caído en las encuestas Mauricio Macri y el gobierno del PRO, y su resultado electoral va a depender de si remontan un poco en la economía. ¿Te parece que hay alguna posibilidad de que remonten en estos meses en la economía? Mira, cada vez que pasa de estas promesas, que básicamente son vamos a reactivar la obra pública, porque todo este año y hasta comienzo del año, la verdad que lo que vienen haciendo es ajustando la inversión de capital del Estado. Pero además a eso se agrega, vamos a, cuando entren las paritarias, cuando entren las jubilaciones, porque ¿qué es lo que está fallando? El mercado interno. Claro. Sobre un mundo que va para atrás, el mercado interno han puesto también reversa. ¿Y cómo se consuma eso? Y primero que nada con la caída de los salarios reales y de los niveles reales de jubilación. Y a mí me sorprendió mucho porque yo decía, en año electoral ahora vamos a... Mirá de lo que nos acusaron todo el tiempo a nosotros de tener políticas a favor de la gente, nos decían es una cuestión electoralista, clientelista. Bueno, dijeron vamos a hacerlo, y cuando les toca fallar en alguna, a favor de los asalariados, a favor de las clases medias, van en contra. Lo han hecho con las jubilaciones, tuvieron la oportunidad de afanarse 1 punto y pico de jubilaciones y lo hicieron, cambiando la fórmula por decreto, digamos, por resolución. De nuevo, ahora vienen las paritarias docentes. Los docentes perdieron el año pasado con respecto a la inflación. Claro. O sea que ahora viene la paritaria docente y están trabajando denodadamente para que la paritaria cierre por abajo de los que perdieron de la inflación y probablemente la inflación del año que viene. Conclusión, si van así, no va a haber plata en la calle. Y cuando digo no va a haber plata en la calle, pareciera que uno se pone en la macro ciegamente cómo afecta eso, el multiplicador del gasto, el consumo, la inversión. No, esto es más básico. No se llega a fin de mes, porque además en el medio de eso ya anunciaron los próximos 3 aumentos, salió Sturzenegger así, y bueno, va a haber una inflación más grande, y eso no lo reconocen en paritaria, no lo reconocen en jubilaciones, no lo reconocen en becas, no lo reconocen en presupuesto. Yo me pregunto, ¿qué especie de conjuro mágico pueden hacer para que a la gente le vaya un poco mejor y la economía reactive? En todo caso, con respecto al año pasado, que fue un año pésimo,
Lo que puede pasar es que el campo le vaya un poco mejor y obviamente a la timba le va a ir mejor. Con eso pueden generar algunos puntitos de crecimiento que compensen la caída de la industria, donde además vos lo ves todos los días. Ya no digo si quiere ganar las elecciones, si no quiere seguir fundiendo empresas, tiene que actuar a través del Ministerio de Trabajo. De nuevo, el Ministro de Trabajo que dice, cuando despiden hay que comprender al empresario. Son cuestiones muy de fondo, tú y yo la verdad que no los veo, no veo este verdadero búnker de neoliberalismo y de negocios privados del entorno del presidente y del grupo gobernante. No veo que esto pueda dar un resultado a favor de la gente, que sería lo que ellos mismos reconocen que se necesita para que te voten, porque mirá si te votan cuando vos haces todo en contra de la gente. Gracias, Axel. No, muchas gracias a ustedes. Axel Kicillof charlando con nosotros, ex ministro de Economía.